Hola, ¿cómo están? Pues estamos viendo lo de las cruzadas. Ya les comenté qué tan importante es todo ese movimiento, porque el clero aquí se va a involucrar con toda la monarquía. Además va a hacer su petición y vamos a ir viendo que a través de todas las cruzadas están invitados todos esos reyes para que vayan liderando toda esa situación, aunque pues nos vamos viendo que se van a ir haciendo ciertas anormalidades a través de todas estas cruzadas hasta llegar a la sexta cruzada, donde nos damos cuenta que llegan y hacen todo un vandalaje en Constantinopla. Pues aquí vamos a empezar ahorita a ver la séptima cruzada para que veamos la importancia, que es liderada por uno de los reyes de Francia, que es Luis IX. Él va a estar entre 1248 y 1254, que es donde se va a originar esa séptima cruzada, y aquí va a ser el resultado pues victoriosa para los musulmanes, y el lugar donde se origina pues es en Egipto. Todos estos conocimientos que se van a teniendo, todos esos preparativos que van a empezar desde 1244, todos los musulmanes corasmíos, aliados al sultán Ayubi en Egipto, como les comento, y a uno de los sultanes al-Salim Ayub, corrieron a Siria y a Palestina y conquistaron y saquearon todo lo que era Jerusalén, tras la tregua de 10 años que sirvió en la sexta cruzada, como ya lo habíamos comentado. La ciudad era la capital del reino homónimo. En ese mismo año, al-Salim y todos sus aliados de corasmíos vencieron a todos los cristianos del reino de Jerusalén, coligados con sus rivales el emir Ayubí de Damasco. Y en la batalla de Gaza, el 27 de noviembre, el obispo Beirut zarpó rumbo a Europa para solicitar todo el socorro para que pudiera sostener todo ese reino. Aquí vamos a ir viendo cómo se van a ir haciendo todos esos intereses creados que yo ya les he comentado, que tiene esa visión de poder ir tratando de ir conquistando todos esos lugares que se van a ir dando, y que al final pues los que van a tener más equipo, más fuerza, son los que van a salir adelante. Inclusive este hecho no causó un gran impacto en las ocasiones anteriores, debido a que en el occidente ya había habido, como en Jerusalén, habían cambiado de manos en diversas ocasiones. Las llamadas a todas las cruzadas, por lo tanto, no fue inmediata ni generalizada. Los monarcas europeos, como ya les había dicho, todos esos reyes, estaban ocupados en asuntos internos, como por ejemplo Enrique III de Inglaterra, que luchaba contra la rebelión de los escoceses, y el rey Bela IV de Hungría, quien intentaba mantener todo ese orden de la reconstrucción de su reino, y casi desde las cenizas había quedado después de la tragedia devastadora de la invasión de todos los mongoles que la habían originado en 1241, y solamente el rey de Francia, Luis IX, San Luis, declaró su intención de tomar la cruz nuevamente en diciembre de 1244. Luis IX asistió al primer concilio ecúmene latino en Lyon, reunido en 1245 y precedido por el Papa Inocencio IV, impulsado desde Italia por Federico II. Además de deponer la excomunión al emperador Federico, convocó a una cruzada que sería la séptima, y cuyo mandato se entregó a Luis IX. Luis se había comprometido a emprender toda esa cruzada en diciembre del año anterior, cuando se hallaba gravemente enfermo de malaria, a cambio de la recuperación de su salud. Esa era una de las promesas que él estaba haciendo. En el plan de los cruzados, fundamentalmente franceses, era conquistar Egipto, y al menos el delta o el Nilo, bien para asentarse en él o como una moneda de cambio para recuperar Jerusalén y todos los territorios palestinos perdidos en las últimas derrotas. Los preparativos de Luis fue tardío, pues tardó más de 3 años en estar listo para empezar esa campaña. Tuvo que recaudar impuestos especiales para sufragarla, en lo que no eximió al clero con gran disgusto de esto. Organizar el gobierno del reino durante su ausencia lo delegó a su madre,
que ya había servido hábilmente de regente durante la minoría de edad de él, aseguró que el rey de Inglaterra mantuviese en paz la paz durante la ausencia en su tierra santa, y que Federico, con quien las relaciones eran pues algo tensas, colaborase para obtener todo ese permiso del rey de Jerusalén, su hijo Conrado, para penetrar en el reino. Hubo además de tratar con Génova y Marsella para obtener los barcos necesarios para la travesía al levantarse. Este impacto empeoró las relaciones con Venecia, que veía con malos ojos cómo una empresa podía perjudicar lucrativo el comercio que se mantenía en Egipto. Eran los pensamientos de los países que estaban alrededor, que no veían con agrado que se hiciera esta nueva cruzada. Aquí la travesía que se levanta, por fin Luis partió de París el 12 de agosto de 1248, y el 25 del mismo mes zarpa de Aigues Mortes. En aquella época, Francia era posiblemente un estado más fuerte de Europa, y tras 3 años de recolectando fondos para el poderío de ese ejército, estimaron a unos 20,000 hombres bien armados y partieron al puerto de Marsella y Aigues en Montes. En 1248, este rey lo acompañaba la reina, 2 de sus hermanos, 2 primos y otros destacados miembros de la nobleza francesa. Los cruzados fueron en primer lugar a Chipre, ahí donde arribaron el 17 de septiembre atacando Limasol. Y ahí acudieron los grandes maestres del templo y de los hospitales, así como diversos varones de Siria. Todos ellos recibieron la hospitalidad del rey de Chipre. Los cruzados pasaron el invierno en la isla. Negociaron con los mongoles una alianza contra los ayubíes y no llegó a cuajar. Regentes mongoles tomaron los presentes de los cruzados no como un instintivo para concentrarse en una alianza, sino más bien como un tributo de un vasallo, y ordenó que se le pagase anualmente. Así esos esfuerzos diplomáticos de Luis IX resultaron pues realmente estériles, porque no se llegó a hacer nada. Los jefes cristianos decidieron que sus objetivos sería Egipto, por considerar que era una de las provincias más ricas y vulnerables de todo el territorio ayubí. Y así es que conquistaba Damieta. Quizás también podría intercambiarla por Jerusalén, como el sultán ya había propuesto durante la quinta cruzada. Si ustedes recordarán, Luis deseaba atacar de inmediato, pero los magnates de esa región lo disuadieron, alegando que la peligrosidad de la tormenta del invierno de la región y esas dificultades de navegar con mal tiempo en la zona de delta estaba plagada para el desastre. Los señores locales deseaban además que Luis interviniera en todas las disputas regionales, que enfrentara a distintos miembros de la familia ayubí, en la que los jefes cristianos participarían para lograrlo. Luis y sus huestes no pudieron pasar a tierra firme hasta finales de mayo, cuando cesaron todos esos combates entre los pisanos, genoveses y venecianos, y el rey obtuvo los barcos necesarios para la travesía hasta Egipto. La larga imprevista estancia de la isla tuvo graves consecuencias militares, y la hospitalidad chipriota relajó toda esa disciplina y lo dilató en ella, acabando casi por completo con todos los abastos que se habían preparado para sostener todo ese ejército en Egipto. A comienzos de mayo, en Limasol se había reunido 120 grandes naves de transportes, amén de otras de menor porte. Aunque la flota zarpó a finales del mes, una tormenta devastadora les hizo que Luis solo lo acompañara un cuarto de su tropa, y el resto fue uniéndose paulatinamente a este grupo en las costas egipcias. ¿Cómo ven toda esta trama que se va haciendo, cómo se va tejiendo para que se pueda hacer toda esa conquista de Damieta? Al igual que en la quinta cruzada, el ataque se centraría en primer lugar en la ciudad de Damieta, que ofreció poca resistencia a los europeos. Los cruzados arribaron a las costas de Egipto el 5 de junio de 1249 y conquistaron Damieta el día siguiente. Mal dividida por su guarnición,
kurda y árabe, el primer choque acarició en todas las playas. Había sido el contrario encarnizado y había destacado en favor de la cruzada por la disciplina de las tropas francesas que encabezaba ese rey y la valentía de los caballeros de Levante. El jefe del ejército ayubí, el anciano visir Fahad ad-Din, había evacuado la ciudad ante el pánico de la población y la desanimación de la guarnición. Como la guarnición no encendieron los portentos que permitiera todo el acceso a las localidades que se habían ordenado, los cruzados no tuvieron problema en ocuparla. Pues aquí vamos dándonos cuenta cómo en abril el sultán egipcio Al-Salín Ayub regresa apresuradamente de Siria y acampó con todo su ejército en Mansura ante la noticia de la próxima llegada de los cruzados. Para entonces, Ali Salid estaba gravemente enfermo de tuberculosis, aunque dejó por ello de organizar esa defensa. Toda esta inundación del río Nilo volvieron a intervenir en contra del occidente, obligándolos a permanecer en esa ciudad hasta el 20 de noviembre. Y en septiembre y octubre el Nilo alcanza sus niveles más bajos, lo que había complicado el avance de esas cruzadas y que se hubiera intentado. Mientras tanto, Luis transforma la ciudad conquistada, convirtiéndose las mezquitas en catedrales y asignando calles y mercados a la República Marítima. Italianos lidió con el desánimo de todas las tropas debido a la falta de acción, el clima y las enfermedades que los quejaban. El rey rechaza además propuesta del sultán agonizante de intercambiar Damieta por Jerusalén. Aquí todos los egipcios, por su parte, aumentan el acoso a los cruzados, organizando ataques a los soldados que se alejaban de ese campamento. Y sin embargo, cuando el enemigo por fin parte a Damieta hacia el Cairo, sufrieron de inmediato una serie de reveses por